Buen día, profe. Mi nombre es Ariadne Sevilla Hernández, de la materia de Derecho a la Información, sexto semestre, y este es el examen 1 sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para empezar, daré mi opinión acerca del libro, y la verdad es que a pesar de que son como temas un poco extensos, me parece una gran idea la forma en la que está como distribuida la información, porque aparte de que es llamativa, el diseño está muy limpio, entonces me permite al menos a mí como entender mucho mejor las cosas y tomar en cuenta las partes más importantes de cada artículo. Y bien, ahora voy a empezar dando mi opinión también sobre los artículos de esta declaración. Y la verdad es que al leerlos todos, pues todos radican como evidentemente en la parte de los seres humanos y pues sus derechos, la libertad, la igualdad, la dignidad, las oportunidades, etc. Pero en la realidad es que las cosas no siempre son así. Y la verdad es que hay muchos de estos derechos que incluso actualmente no se respetan ni por la sociedad e incluso por algunas organizaciones gubernamentales o sí, algunas organizaciones tal cual. Entonces creo que es un tema que aunque estén plasmados en una declaración universal, no siempre se llevan a cabo y ni siquiera se respetan. Incluso la gente más vulnerable y la más afectada ante la violación de estos derechos desconoce que existen estos derechos. Entonces, bueno, estos artículos que justo protegen a los seres humanos. Entonces, bueno, creo que es un tema que no acabaría si es que la gente no se informara realmente sobre lo que está pasando y alegar cuando alguien esté rebasando o violando esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Voy a empezar que el artículo 1 dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón, conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Sabemos que en algunas circunstancias ese comportamiento pues no puede existir. El 2 es que todas personas tienen todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Sin embargo, pues aquí justo se trata de que todas y todos somos iguales sin distinción, aunque sabemos que en la realidad la situación es otra. Hay muchísimos problemas, muchas distinciones que incluso las mismas organizaciones llegan a hacer. También un artículo que me llamó muchísimo la atención y que creo que es importante es el 5, que habla sobre: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Creo que esto en la realidad, por ejemplo, en las cárceles o así, se me ocurría todo este tipo de cosas. Hay muchísimo abuso, hay mucha gente inocente que está adentro y no se respeta este derecho. También el artículo 6, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su persona jurídica. El 7 me parece guau, porque dice que todas y todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todas y todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Este artículo me voló en la cabeza porque creo que, o sea, es muy bueno, pero en realidad, o sea, y vuelvo a lo mismo, la realidad es otra. No todos son iguales ante la ley y lo hemos visto, que la gente actualmente que tiene dinero, que tiene el poder, es la que está protegida ante la ley, y hay gente inocente, pero simplemente por el hecho de no tener los recursos necesarios para, por ejemplo, llevar un juicio y ese tipo de situaciones, sufre esta discriminación y
y pues sí, o sea, y bueno, son como cosas que son en la actualidad y que así pasa. Y pues bueno, básicamente todos estos artículos tratan sobre los actos de las personas y lo que las protege en la ley, ¿no? O sea, la ley cómo protege a todos estos derechos, cómo protege a todas estas personas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos estatales autónomos. Pero, pues como vuelvo a lo mismo, la realidad es otra. Me gustaría indagar también en el artículo 19, que fue el que usted nos pidió, y que dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Voy a citar a la letra lo que dice su libro en esta página 20 de la Declaración de los Derechos Humanos. El gobierno debe garantizar en todo momento la libertad de opinión y expresión siempre y cuando ésta no dañe a otras personas, ni en sus bienes, ni en su familia o reputación. Aunado a esto, la libre expresión es una fuente fundamental de ideas de los países libres y democráticos. Además, con esto se construye opinión pública y se forma una ciudadanía más informada y responsable, por lo que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en el desarrollo de las actividades diarias de la sociedad. Y bueno, para empezar, todo este tema del derecho a la libertad de opinión y expresión, sabemos que particularmente en México es incluso peligroso a un nivel profesional como periodistas dar su opinión. Hay muchos periodistas que sí han trabajado íntegramente para sacar la verdad, para hacer una gran investigación e informar y descubrir a la gente que no está haciendo bien su trabajo o a la que están desviando cosas, etcétera. Sabemos que de eso hay mucho en este país, así que bueno, todos estos se informan de esta forma y tratan de difundir esta información. Sin embargo, cuando, por ejemplo, un servidor público cree que está en riesgo cierto tema, porque algún periodista pueda sacar la información, ocurren este tipo de situaciones lamentables como asesinatos, entre otras cosas, desapariciones de los periodistas, porque están a punto de difundir sin limitación de fronteras, como lo menciona el artículo, por cualquier medio de expresión. Entonces creo que es un tema bastante triste y complicado en nuestro país. E incluso se ha visto a lo largo de la historia que aunque aquí diga que el gobierno debe garantizar en todo momento la libertad de opinión y expresión, pues no es así, ¿no? Porque hay muchísimas cosas muy grandes dentro del gobierno que no se deben de saber, o bueno, que ellos no quisieran que se supiera. Entonces pues por eso surge este tipo de problemáticas. Sin embargo, aquí también especifica que siempre y cuando ésta no dañe a otras personas, ni en sus bienes, ni en su familia o reputación. Entonces creo que también aquí hay un balance entre las cosas que hacen las personas que se dedican precisamente a difundir la información y la otra parte, o sea, son ambas partes, ¿no? Y la otra parte en la que no debe de dañar su reputación, y sabemos que mucha de la información que salga a la luz puede dañar la información de dicha persona. Entonces, pues bueno, creo que esa es mi opinión ante el artículo 19. Todos los demás artículos me parecen increíbles. Creo que si realmente se llevaran a cabo, sería una sociedad diferente. También, por ejemplo, que el artículo 23 habla sobre que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y pues sabemos que no hay como, o sea, esa equidad en los trabajos, ¿no? Incluso lo podemos ver entre el tema de los hombres y mujeres, que en muchos puestos o trabajos aún siguen ganando más los hombres que las mujeres.
También me parece súper relacionado con el trabajo este artículo del 24, que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, una limitación razonable de la duración de su trabajo, vacaciones periódicas pagadas. Sabemos que en muchos trabajos, o al menos yo he visto que en trabajos no les dan vacaciones, y pues esto justo viola esta parte, y puede ser una parte muy sencilla, ¿no? El trabajo, pero pues la realidad es otra, como siempre desde el principio lo dije en este podcast. Y pues sí, hay partes culturales, que eso me parece fabuloso, del artículo 27, el artículo 28 sobre los ordenamientos, los derechos al orden social internacional, el artículo 29 sobre los deberes respecto a la comunidad, me parece un gran artículo, extenso pero lindo. Y finalmente el artículo 30, que dice que nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas en esta declaración. Y pues bien, profe, con esto termino mi examen número 1. Espero que haya sido de su agrado mi interpretación, porque para mí fue bastante cómodo leer de esta manera los artículos, y creo que se me quedó mucho más que si los escuchara en otro lado. Creo que el diseño es lo que más me ayuda, como se lo comentaba al principio. Muchas gracias, profe, y excelente día.